El ángulo de referencia también se conoce como ángulo relacionado. Y para poder calcular este ángulo vamos a recordar lo siguiente. Tenemos aquí el plano cartesiano y tenemos esta recta que es el lado terminal del ángulo. Los ángulos positivos siempre inician en la parte positiva del eje X, moviéndonos en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar al lado terminal del ángulo. Aquí tenemos el ángulo θ, que es un ángulo positivo. En el caso del primer cuadrante, el ángulo relacionado o ángulo de referencia es igual al ángulo positivo. En este caso, alfa es igual a θ. Con la letra griega alfa vamos a representar el ángulo de referencia. Para entenderlo mejor, vamos a ver qué sucede en el segundo cuadrante. Tenemos el plano cartesiano. En este caso, el lado terminal del ángulo está en el segundo cuadrante. El ángulo positivo se mide partiendo de la parte positiva del eje X. Nos movemos en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a la parte terminal del ángulo. Y aquí tenemos el ángulo θ. En el segundo cuadrante los ángulos son mayores de 90 grados, pero menores de 180 grados. El ángulo relacionado es el que forma la parte terminal del ángulo con la parte más cercana del eje X. En este caso, este sería el ángulo relacionado, el ángulo alfa. ¿Cómo calcularíamos el ángulo de referencia en el segundo cuadrante? Alfa va a ser igual a 180 grados menos el ángulo θ. O sea, medimos 180 grados, le restamos el ángulo θ y obtenemos el ángulo de referencia. Vamos a poner un ejemplo. Si el ángulo θ mide 130 grados, entonces ¿cuánto mide el ángulo de referencia? Pues serían 180 menos 130 nos da 50. El ángulo de referencia en este caso mide 50 grados. Vamos con el tercer cuadrante. Cuando nuestro lado terminal está en el tercer cuadrante, partimos de la parte positiva del eje X hacia el lado terminal y tenemos que el ángulo θ en el tercer cuadrante es mayor de 180 grados, pero menor de 270 grados. En este caso, el ángulo de referencia es el que forma el lado terminal del ángulo con la parte más cercana del eje X. Este sería el ángulo de referencia alfa. En este caso, el ángulo de referencia es θ menos 180 grados, ¿sí? Al ángulo θ, que es este, le restamos 180 grados y nos da el ángulo de referencia alfa. Por ejemplo, vamos a suponer que θ mide 250 grados. De aquí hasta acá son 250 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de referencia? Serían 250 menos 180. Entonces, tenemos que el ángulo de referencia es de 70 grados. Este ángulo sería de 70 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, en este caso, el lado terminal del ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. El ángulo positivo sería partiendo de la parte positiva del eje X hasta el lado terminal. Todo este sería el ángulo positivo θ, que en este caso es mayor de 270 grados, pero menor de 360 grados. En este caso, el ángulo de referencia es el formado por la parte terminal del ángulo y la parte más cercana del eje X. Este sería el ángulo de referencia alfa. En este caso lo calculamos restándole a 360 grados el ángulo θ. Vamos a suponer que este ángulo mide 315 grados. De aquí hasta acá son 315 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de referencia? Pues sería 360 grados menos 315. Tendríamos que el ángulo de referencia, este sería de 45 grados. Vamos a hacer un resumen de lo que obtuvimos hasta aquí. En el primer cuadrante se encuentran los ángulos positivos comprendidos entre 0 y 90 grados. En este caso, el ángulo de referencia es igual al ángulo positivo. En el segundo cuadrante tenemos los ángulos positivos comprendidos entre 90
y 180 grados. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es igual a 180 grados menos el ángulo positivo. En el tercer cuadrante tenemos los ángulos positivos entre 180 y 270 grados. El ángulo de referencia se calcula restándole al ángulo positivo 180 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante tenemos los ángulos positivos entre 270 y 360 grados. El ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo positivo. Los valores absolutos de las funciones trigonométricas de los ángulos positivos y su ángulo de referencia son iguales. Antes de ver algunos ejemplos, recordemos los signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Esta tabla la estoy sacando de un video anterior donde obtuvimos estos signos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el ángulo positivo es de 130 grados, este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, entre 90 y 180 grados. Entonces lo tenemos aquí en el segundo cuadrante. Su ángulo de referencia va a ser 180 menos el ángulo teta, o sea, 180 menos 130, y me dice que el ángulo de referencia es de 50 grados. Si yo saco las funciones trigonométricas en calculadora de 130 y 50 grados, vamos a observar lo siguiente. Seno de 130 grados, lo saco en la calculadora y voy a obtener el siguiente valor, 0.7660. Y si yo saco el seno de 50 grados, voy a obtener exactamente el mismo valor, ¿sí? Bueno, vamos ahora con la función coseno. Coseno de 130 grados, lo saco en la calculadora y me va a dar un valor de menos 0.6427. Si yo saco el coseno de 50 grados, me va a dar 0.6427. Bueno, aquí la situación es que recordemos que el coseno en el segundo cuadrante es negativo, ¿sí? Aquí estoy sacando el coseno de 50 grados, eso sería en el primer cuadrante y ahí es positivo. Pero vean cómo el valor absoluto del coseno de 130 grados y del coseno de 50 grados son iguales, ¿sí? Por último, veamos la función tangente. Tangente de 130 grados es menos 1.1917. ¿Por qué? Porque la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Si sacamos la tangente de su ángulo relacionado, que es 50 grados, la tangente de 50 grados nos vamos a la calculadora y sale 1.1917. Recuerda que valor absoluto no considera el signo, ¿sí? Vemos que el valor absoluto de la tangente de 130 grados y de la tangente de 50 son exactamente iguales. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora el ángulo positivo es de 250 grados. 250 grados se encuentra en el tercer cuadrante entre 180 y 270 grados. En este caso, el ángulo de referencia es teta menos 180, o sea, 250 menos 180 grados me da que el ángulo de referencia es 70 grados. Aquí dice que los valores absolutos del ángulo positivo y de su ángulo de referencia son exactamente iguales. Entonces, si yo obtengo la función seno de 250 grados, me voy a la calculadora y obtengo que el seno de 250 grados es menos 0.9396. El seno en el tercer cuadrante, recordemos que es negativo, por eso nos sale aquí un valor negativo. Y el seno de 70 grados, vamos a la calculadora y obtenemos el mismo valor absoluto, sin considerar al signo, ¿sí? Con la función coseno, ¿qué pasa? Coseno de 250 grados, nos vamos a la calculadora y sale menos 0.3420. En el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Y si sacamos el coseno de 70 grados en la calculadora, obtenemos 0.3420, exactamente el mismo valor. Tienen el mismo valor absoluto sin considerar al signo.
Por último, la función tangente. Tangente de 250 grados en calculadora es 2.7474. Y si sacamos la tangente de su ángulo de referencia, que es 70 grados, tangente de 70 grados es 2.7474, exactamente el mismo. Aquí la tangente de 250 grados salió positiva, porque la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Veamos un último ejemplo. Ahora el ángulo positivo mide 315 grados. 315 grados está en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360 grados. El ángulo de referencia se obtiene restándole a 360 grados el ángulo teta, el ángulo positivo. O sea, sería 360 menos 315, nos da que el ángulo de referencia es de 45 grados. Entonces, si yo obtengo la función seno de 315 grados, me voy a la calculadora y obtengo menos 0.7071. El seno en el cuarto cuadrante es negativo. Y si yo saco el seno de su ángulo de referencia, que es 45 grados, el seno de 45 grados es 0.7071. En valor absoluto, el seno de un ángulo positivo y el seno de su ángulo de referencia son iguales. Vámonos con el coseno. Coseno de 315 grados, me voy a la calculadora y obtengo 0.7071. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo, ¿sí? Y el coseno de su ángulo de referencia, que es 45 grados, me voy a la calculadora y también es 0.7071. Se obtiene el mismo valor. Por último, la tangente de 315 grados, me voy a la calculadora y obtengo que es menos 1. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Y la tangente de su ángulo de referencia, que es 45 grados, me voy a la calculadora y obtengo 1. Vemos entonces que los valores absolutos de la tangente de 315 y de su ángulo de referencia, que es 45 grados, son exactamente iguales, sin tomar en cuenta el signo. Bueno, con esto damos por terminado este video. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Hasta la próxima.